Buenos días, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy. Mi nombre es Rebeca Gamboa, soy coordinadora del programa IPM Empresarial y hoy les traemos un tema bien interesante, el cual nos mostrará la importancia de la seguridad alimentaria y cómo esta está relacionada con la responsabilidad social y con el programa IPM Empresarial. Por esto, hoy nos acompaña Valerie Vargas Quesada, quien es nutricionista, asesora de nutrición para la empresa Fitco desde el año 2020 en temas de responsabilidad social, acompañamiento a las marcas de las empresas en temas de mercadeo, apoyo al departamento de responsabilidad social en temas de educación nutricional y estilos de vida y actividades de la promoción de la salud. Valerie nos expondrá acerca de la importancia de la seguridad alimentaria, los niveles, sus componentes y nos mencionará ejemplos de acciones que pueden realizar las empresas para aunar este tema a las estrategias de responsabilidad social. Bienvenida, Valerie. Antes de darle el paso a Valerie, me gustaría mostrarles algunos datos que nos revelan cómo estamos hoy en materia de precios de los alimentos. Vamos a ver, en este gráfico se muestra cuál ha sido la evolución de los precios en nuestro país de enero hasta la fecha. En color amarillo se presenta el índice de precios general, que como bien se aprecia, disculpen, estoy un poco afectada a la garganta, que como bien se aprecia, ha tenido un aumento significativo en los últimos meses. Tanto así que si comparamos los precios de abril del 2021 con los precios actuales, tenemos que los precios han aumentado en un 7.1%. También hay otra línea que ven acá que indica cuál ha sido el cambio porcentual de los precios en los alimentos y bebidas no alcohólicas en ese mismo periodo. Y si vemos también esta línea ha ido en aumento a lo largo del tiempo. Vemos también un incremento significativo en los últimos meses. O sea, este incremento de enero a la fecha ha sido mayor. Aquí se observa que este gráfico, bueno, se ve este aumento, pero aquí les traigo otro gráfico que nos dice justamente las variaciones de precios que se han tenido en el último mes de los diferentes componentes que forman el índice de precios al consumidor. Aquí vemos cómo la división de los alimentos y bebidas fue la segunda con mayor variación, únicamente superada por los precios en el transporte, producto, entre otras cosas, del aumento en los combustibles. Este aumento en los alimentos y en general de los precios claramente genera una serie de dificultades para los hogares con mayores ingresos, lo que puede provocar también una disminución o consecuencias en la calidad de vida de la población. En línea con lo anterior, si nos enfocamos en el precio de los alimentos de la canasta básica, que tiene mucha relación con el tema de hoy, casi que todos los alimentos han subido de precio en el último año, donde incluso podemos ver incrementos de un más de 30%, por ejemplo, en lo que son grasas y aceites. También acá en las carnes podemos ver aumentos cercanos al 20% y solamente las hortalizas han tenido una disminución en los precios si comparamos los precios actuales con los precios de abril del año anterior. Si nos ponemos a ahondar en las causas de estos aumentos de los precios, bueno, tenemos que hablar de la subida de los precios de las materias primas, los combustibles, agroquímicos y demás productos, producto de la guerra en Ucrania, la crisis de contenedores y la movilidad de las exportaciones e importaciones que se dio el año pasado, entre otras causas. Pero este no es el foco de este foro. Más bien les invito a que durante este evento
pensemos en las consecuencias a las que debemos enfrentarnos producto de lo anterior y que reflexionemos en cómo podemos integrar en nuestra estrategia de responsabilidad social elementos que mejoren la calidad de vida de la población en general. Ahora sí, le doy el pase a Valerie. Adelante, Valerie, y bienvenida. Hola Rebeca, muchísimas gracias. Un honor estar aquí con ustedes el día de hoy y espero que, bueno, esa información que nos presentaste queda súper bien como preámbulo para poder entrarle al tema del día de hoy y espero que sea de mucho provecho para todos. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos un poco en cómo la seguridad alimentaria y nutricional puede llegar y ser parte medular de nuestra estrategia de responsabilidad social. Mi nombre es Valeria Vargas, soy nutricionista, como le mencionó Rebeca, y cualquier consulta o duda las podemos dejar al final y con gusto podemos ahondar un poco más en los temas que surjan. Bueno, un poquito de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a ver lo que es el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, que lo van a ver de ahora en adelante en la presentación como SAN. También vamos a ver el tema de soberanía alimentaria, vamos a ver rápidamente el tema de inocuidad alimentaria, cuáles son esos componentes de la seguridad alimentaria y nutricional, sus niveles, y una vez que entendemos qué es la seguridad alimentaria, vamos a entender también qué es la inseguridad alimentaria, cómo está la situación en Costa Rica y los enfoques de acción, o sea, qué podemos hacer con todo este tema y con toda esta información que para algunos puede que sea nueva, para otros puede que no tanto. Vamos a iniciar un poco con esta frase que es de Kofi Annan de la ONU en el 2002 y dijo de que el hambre perpetúa la pobreza al impedir que las personas desarrollen sus potencialidades y contribuyan al progreso de sus sociedades. Entonces aquí nos cambia un poco la visión y nos hace ver cómo el hambre es parte medular del progreso y de la sociedad como tal. Entonces, aquí ya podemos entender un poco más e introducir lo que sería el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, que según el INCAP en 1999 lo definió como un estado en el cual todas las personas gozan de forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan en cantidad y calidad para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que contribuye al logro de su desarrollo. Entonces vamos a ver de que hay palabras muy claves como es forma oportuna, permanente, en la parte del acceso, que incluye físico, económico y social, y que sean alimentos en cantidad y calidad adecuados. ¿Okay? Entonces vamos a dejarnos como esas palabras ahí resonando. Luego tenemos que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, desde el año 1996, en la Cumbre Mundial de la Alimentación, también definió que la seguridad alimentaria y nutricional se puede ver a nivel de individuo, hogar, nación y global, y que se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento que sea seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objetivo de llevar una vida sana y activa. Aquí se nos unen otras cosas, ¿verdad? Se nos une lo que sería el hecho de tener alimentos seguros y nutritivos y que también vaya acorde a nuestras preferencias para llevar una vida sana y activa. Entonces cada vez vamos metiendo más elementos en este puzzle que sería con la seguridad alimentaria y nutricional. Ahora vamos a ver un poco porque no podemos hablar de seguridad alimentaria si no tocamos el tema de la soberanía alimentaria. Entonces, la soberanía alimentaria también surge como parte de esta cumbre en el año 96, donde las naciones de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil, em, todas firman, ¿verdad? Un acuerdo con el fin de abordar el problema del hambre desde el desarrollo del medio rural y la integridad del medio ambiental y por medio de medios de vida sostenibles. Entonces, la soberanía alimentaria lo que busca es hacer énfasis en la producción, distribución y consumo de alimentos que sea ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas. Entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, lo que queremos buscar es de que si lo vemos, lo podemos ver a nivel de familia, a nivel de una comunidad, a nivel de un país o de una región. Y es que si lo vemos a nivel de país, es de que nosotros podamos abastecernos de los productos necesarios para solventar las necesidades alimentarias de la población.
Entonces, puede sonar un poco utópico, ¿verdad? Más ahora en el mundo en el que estamos, donde dependemos tanto de las importaciones y exportaciones, y específicamente un país como Costa Rica, ahorita estamos importando granos básicos, como lo que sería el arroz y los frijoles, y estamos más bien dedicando nuestro territorio a producción de café o banano. También tenemos todo lo que es la exportación de flores y otros productos que tal vez no vayan a solventar las necesidades alimentarias necesariamente de la población. Luego vemos lo que es la inocuidad alimentaria. Y el Códex define la inocuidad como la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. Es decir, que si yo voy a llegar y voy a comerme, no sé, un pedacito de pan, ese pan no me va a hacer ningún daño, no va a venir contaminado ni por bacterias, ni ningún virus, no va a tener pedazos de metal, ni va a tener piedras por el estilo, ¿verdad? Que serían los riesgos biológicos, tenemos los riesgos físicos, o que no va a estar contaminado con algún tipo de químico. Entonces, bueno, ahora ya entrando un poquito más en la SAM para entenderla de una mejor forma, vamos a ver cuáles son los componentes. Básicamente, se definen 4 componentes de la seguridad alimentaria y nutricional, siendo el primero de ellos la disponibilidad. ¿Ok? Entonces, estos elementos lo que nos van a permitir es ver cómo entendemos esa seguridad alimentaria y una vez que vemos que una persona tal vez no goza de esa seguridad, en qué área podríamos estar em, haciendo algún tipo de intervención. Tenemos lo que es la disponibilidad, que el pilar de la disponibilidad a lo que se refiere es que existan cantidades suficientes de alimentos de calidad adecuada suministrados a través de la cadena de producción, ya sea por medio de la producción propia del país, por importaciones o inclusive incluyendo lo que serían las ayudas alimentarias. Entonces, en la disponibilidad tal vez nosotros vamos a tener un poco menos de injerencia porque ya vienen factores muy macro, económicos y demás que tal vez nosotros como individuos o como empresas no podamos tener tanto peso, sino que tal vez la parte de la disponibilidad es que, bueno, que tengamos suficientes supermercados, pulperías, abastecimientos donde yo consiga cantidades suficientes de frutas, vegetales, carnes, lácteos, etc. Luego tenemos el pilar del acceso, que es que las personas tengan la posibilidad de acceder a los recursos adecuados para adquirir los alimentos y que tengan una alimentación nutritiva de acuerdo a los acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales en la comunidad en la que vive. Entonces ya aquí es donde se nos empieza como a volver la cosa un poco más complicada, ¿verdad? Entonces acceso, ¿cómo aseguro yo que las personas tengan recursos adecuados para adquirir los alimentos? Y aquí no solamente vamos a hablar del tema económico, más adelante vamos a ver un poco más cómo podemos interferir en este pilar de acceso. La parte de consumo, que va a estar meramente influido por las creencias, percepciones, conocimientos y prácticas relacionados con la alimentación y la nutrición. Entonces aquí cultura y educación van a ser importantísimos. Em, Porque yo no voy a poder decirle a las personas de que es bueno comer un tomate si yo primero no las educo y que ese tomate también sea parte de la cultura y que sea propio de lo que ellos consumen. Podemos también verlo con la tendencia ahora de comer insectos, que tal vez aquí en Costa Rica es algo como, uy, no, es como raro porque culturalmente no es tan aceptado. Y por más que yo de educación, si culturalmente no es aceptado, vamos a tener ahí un poco de resistencia. Entonces, en la parte de consumo tenemos que tomar siempre en cuenta cultura y educación. Y la utilización biológica, que esto va a estar condicionado por las características fisiológicas de las personas y la cantidad de alimentos va a ser distinta según sus necesidades y condiciones de salud. Yo puedo sentar en una mesa 6 personas totalmente diferentes, de diferentes grupos de edad, con diferentes condiciones de salud, y darles durante un mes exactamente la misma alimentación, con las mismas porciones, preparado de exactamente la misma forma, que todos van a responder diferente a esa alimentación, ya que, como les digo, las características propias de la edad, del sexo, cómo es mi condición de salud, si tengo algún padecimiento, todo esto va a condicionar la forma en que mi organismo va a utilizar los nutrientes. Entonces ya ahí vemos que la utilización biológica se nos sale aún más de las manos porque ya es cómo está el cuerpo de esa persona por dentro, cuáles son sus necesidades y es parte de de las cosas que tenemos que entender cuando hablamos de seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, vamos a ver ahorita los niveles. Entonces, ¿cómo puedo yo ver la seguridad alimentaria y nutricional? Como les mencionamos antes, la ONU dice que lo podemos ver a nivel global, pero también lo podemos ver a nivel regional. ¿Cómo está Costa Rica respecto a la región Centroamérica?
a nivel nacional, puedo ver cómo está el país y cómo están las diferentes regiones del país. ¿Cómo están las familias? ¿Ok? Ahora ya nos podemos ir a estudiarlo a una unidad aún más pequeña. ¿Cómo está la seguridad alimentaria y nutricional de las familias costarricenses? E inclusive yo me puedo ir a estudiar la seguridad alimentaria en un individuo específicamente. Entonces hay diferentes niveles de estudio. ¿Cuáles van a ser las implicaciones que va a tener todos estos conceptos y demás que les mencioné de la seguridad alimentaria y nutricional? Bueno, primero tenemos que entender que la alimentación va a competir con otras necesidades básicas. Entonces, la seguridad alimentaria no solamente va a implicar que tengamos una disponibilidad física de alimentos, recordando que la disponibilidad es el primer pilar, sino que tengamos acceso a los recursos económicos para obtener los alimentos en condiciones de variaciones estacionales y a largo plazo. Eso quiere decir que yo tenga los recursos necesarios para que yo pueda consumir y comprar esos alimentos durante todo el año y ojalá a largo plazo, o sea, durante toda la vida. Entonces ya ahí también es como, bueno, vivimos en un país tropical, tenemos un montón de incidencias a nivel de clima, cómo logramos de que estas personas puedan tener alimentos durante todo el año. En lugares donde hay muchas sequías o donde hay inundaciones, cómo logramos que eso sea alcanzable durante todo el año, que puedan tener esos recursos para acceder a esos alimentos y que además esos recursos económicos que tengan puedan diluir, bueno, puedan formar parte, no solo, solventar no solamente las otras necesidades básicas, sino también la alimentación, porque hay familias que se ven en esta encrucijada de, bueno, o pagamos la educación o pagamos la alimentación, o pagamos los servicios públicos o pagamos alimentación, o pagamos las deudas que tenemos o pagamos alimentación. Si no pagamos las deudas, nos quedamos en casa. Entonces ahí es donde vemos que el alimento está compitiendo por recursos económicos dentro de las familias con otras necesidades básicas. Y además que debe ser sostenible, ¿ok? La parte de sostenibilidad. Es decir, que tenemos que abarcar la necesidad de que tengamos un elemento amortiguador contra la escasez anual y temporales de alimentos, que para que esta seguridad alimentaria se logre a largo plazo, vamos a tener que también crear sistemas alimentarios que sean resilientes, no solamente a eventos como el cambio climático y todo lo que pueda y tenga que ver directamente con cómo se producen los alimentos, sino también con los problemas de desabastecimiento. O sea, Rebeca lo mencionó al inicio de la charla, cómo ha afectado la problemática de los contenedores, cómo ha afectado la guerra ahorita con Rusia y Ucrania, y cómo eso está haciendo que suban los precios del combustible y por ende suben también los precios de los alimentos. Entonces, ¿cómo hacemos de que este sistema alimentario sea resiliente ante este tipo de problemáticas y situaciones que no estamos exentos a que sucedan? Entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que sería la inseguridad alimentaria. Entonces ya vimos qué es la seguridad alimentaria y ahora cómo vamos a definir la inseguridad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que es un concepto que está muy relacionado con la vulnerabilidad y se define como la probabilidad de una disminución drástica de acceso a los alimentos o de los niveles de consumo debido a riesgos ambientales o sociales o a una reducida capacidad de respuesta. Entonces, inseguridad alimentaria, básicamente hablamos de probabilidad de disminución de acceso y de niveles de consumo. Y es muy importante que lo vean que es un factor o sea, lo que mide es probabilidad y vulnerabilidad de que esto suceda. Vamos a ver un poco cómo se han integrado estos elementos en la historia natural de la inseguridad alimentaria. Entonces vamos a tener lo que sería la malnutrición, que mucha gente, para muchas personas, este puede que sea un concepto nuevo. ¿A qué nos referimos con malnutrición o hambre oculta? Nos referimos a estas personas que tal vez tienen acceso y consumen una cantidad suficiente de alimentos e inclusive caemos en exceso de calorías, hablando ya en lo que sería energéticamente en los alimentos y la alimentación como tal, pero que es una dieta y una alimentación pobre en nutrientes. Es decir, tenemos deficiencias de vitaminas, de minerales, inclusive de proteínas, y se le llama también hambre oculta porque es gente que lo que hace y lo que hace durante el día, como lo decimos los chicos comúnmente, es que matan el hambre, ¿ok? Entonces comen, no sé, un plato lleno de espaguetis, arroz, pan, o cosas que tengan bastante volumen, que los vaya a llenar, pero no necesariamente los están nutriendo. Entonces por eso se le llama hambre oculta. Después tenemos la desnutrición,
que este tal vez sí es un concepto que la mayoría sí maneja, que ya es cuando tenemos una disminución en la ingesta, ya tenemos deficiencias no solamente de nutrientes, como las vitaminas, los minerales, las proteínas, sino que también tenemos una deficiencia de calorías. Es decir, la gente no está comiendo la cantidad necesaria de energía que necesita para cubrir sus necesidades durante el día y durante la semana. Entonces ya caemos en problemas de desnutrición que van a estar completamente ligados a lo que sería el hambre. Y por ende también podemos ver casos de pobreza extrema, porque ya está tan comprometido el acceso a los alimentos que no podemos ni siquiera matar el hambre, como lo diríamos acá en Costa Rica, con los alimentos. Entonces ya tenemos una deficiencia a largo plazo que nos va a causar desnutrición. ¿Cómo se mide la inseguridad alimentaria? Bueno, la FAO desarrolló un método que se llama la escala de experiencia de inseguridad alimentaria, conocida como FIES, y lo que hace es medir la segunda dimensión de la seguridad alimentaria, es decir, se enfoca en el acceso a los alimentos. Y es una medida basada en experiencia, como les mencioné anteriormente, y lo que busca es medir la severidad sobre el acceso a una alimentación adecuada por medio de 8 preguntas que son realmente sencillas y son bastante directas. Y las preguntas van en relación a si alguien ha sufrido X, Y, Z durante los últimos 12 meses. Entonces es una medida de experiencia en un plazo de un año. Y lo que hace es que produce estimaciones de la proporción de la población que enfrenta inseguridad alimentaria en los diferentes niveles de severidad. Y eso nos va a permitir, como es ya algo que está estandarizado, ¿verdad? Podemos comparar los resultados de Costa Rica con los resultados de otros países. El FIES utiliza el método, como método utiliza, o como unidad de estudio, perdón, utiliza el núcleo familiar. Y esto nos permite vincular la seguridad alimentaria con procesos y factores relacionados directamente con acceso y distribución intrafamiliar de los alimentos y cómo está la ingesta dietética individual de las personas. Entonces nos da un poco lo que sería luz de cómo está accediendo y se distribuyendo esos alimentos dentro de la misma familia. Y bueno, entonces como les mencionaba, esta escala lo que nos va a hacer es clasificar a las personas en 3 niveles distintos. Entonces, seguridad alimentaria o inseguridad alimentaria leve, que lo ideal es que todos entráramos en esta categoría. Y en esta categoría lo podemos definir que las personas que estamos ahí tenemos incertidumbre acerca de la capacidad para acceder a alimentos. ¿Y por qué digo que todos entramos ahí? Porque realmente nosotros no estamos hoy 100% seguros de que mañana o dentro de una semana, bueno, tal vez mañana sí, pero dentro de una semana o un mes vamos a tener alimentos en la cantidad suficiente. ¿Por qué? Porque nada más hace falta de que haya otra crisis de contenedores y que los precios suban un montón o que nos quedemos sin granos básicos, por ejemplo. Ya son cosas que están totalmente fuera de nuestro control y por eso se dice que hay incertidumbre. Siempre va a haber incertidumbre, pero la idea es que sea la menor cantidad de incertidumbre posible. Luego tenemos la inseguridad alimentaria moderada, que aquí ya podemos verlo en 2 etapas. Primero, que se comprometa la calidad y la variedad de los alimentos que las personas puedan acceder. Y después podemos también encontrar reducción en la cantidad de comida y en tiempo de comida que hace la persona. Entonces hablamos de que acá Juan no va a tener recursos suficientes para una alimentación saludable. Además tiene mayor incertidumbre acerca de la capacidad para obtener alimentos y probablemente ya Juan se saltó una comida o se quedó sin alimentos ocasionalmente durante el último año. Y por último tenemos la inseguridad alimentaria severa. Eso quiere decir que pasamos ya días o más sin consumo de alimentos. Entonces aquí María se quedó sin alimentos y estuvo un día completo sin comer o inclusive varias veces durante la semana, el mes y el año. ¿Cómo están esas prevalencias de inseguridad alimentaria en Costa Rica? Bueno, el INEC hizo este estudio durante el año 2020 por medio de la encuesta nacional de hogares. Y nos dimos cuenta de que en Costa Rica 16 de cada 100 hogares se vieron afectados por inseguridad alimentaria moderada o severa en los últimos 12 meses. ¿Okay? Entonces, 16 familias tuvieron algún tipo de inseguridad alimentaria. Y específicamente, 2 de cada 100 hogares se vieron afectados por una inseguridad alimentaria severa. Eso quiere decir de que estas 2 familias, de las 100 que tenemos en este estudio, bueno, de cada 100,
al menos una persona de la familia pasó un día completo sin comer. ¿Y cómo podemos? Bueno, eso es a nivel nacional, pero como les mencioné anteriormente, no todas las regiones del país van a tener los mismos niveles de inseguridad alimentaria, porque no todos tenemos el mismo nivel de acceso a los alimentos. Entonces, vamos a ver un poquito por regiones y lo que podemos ver es de que en Costa Rica la región que tiene mayor inseguridad alimentaria es la zona Huetar Norte, con un 22.65% de inseguridad alimentaria en esta zona. Luego tenemos la parte chortega con un 20.29, seguida del Pacífico Central con 19.93, la zona Huetar Caribe con 19.82, seguimos con la zona central con 14.84 y por último la zona Brunca con 11.76. Entonces podemos ver de que tenemos 4 regiones del país con una inseguridad alimentaria mayor que el índice nacional y la zona central y Brunca con una inseguridad alimentaria menor, ¿verdad? Curiosamente, la zona Brunca tiene menor inseguridad alimentaria que la parte central. Entonces, aquí podríamos hacer inclusive ya después estudios más adelante para entender cómo está esa disponibilidad de acceso a alimentos en la zona Brunca que hace que la inseguridad sea un poco más baja. En Costa Rica, bueno, entonces ya vimos cómo está la inseguridad alimentaria por región, que ya es mayor o menor en ciertas zonas. Pero además se detectó que en Costa Rica la inseguridad alimentaria es mayor en zonas rurales, en las familias que tienen mujeres como jefas de hogar, en los quintiles 1 y 2 de ingresos, porque son las personas que tienen ingresos menores, en los hogares con niños menores de 12 años. Detectaron que el 21% de los hogares con niños menores de 12 años sufren de algún nivel de inseguridad alimentaria nutricional. Y además de que es mayor en las familias que tienen jefes de hogar migrantes externos, es decir, personas que vinieron desde otro país a Costa Rica. Em, entonces aquí, importante, las mujeres como jefas de hogar están teniendo mayor inseguridad alimentaria, esas familias, y los niños. ¿Y por qué llamo aquí la atención con los niños? Bueno, el exdirector de la FAO en el 2016, el señor José Graciano da Silva, nos dijo de que que situamos la nutrición en el centro del desarrollo sostenible y reconocemos que la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional es esencial para cumplir en su totalidad la Agenda del 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y que además los niños no pueden aprovechar plenamente los beneficios de la escolarización si no obtienen los nutrientes que necesitan. Y las economías emergentes no van a alcanzar su pleno potencial si los trabajadores están cansados de forma crónica, porque sus dietas no son equilibradas. Entonces, yo les mencionaba ahora que el 21% de los hogares que tienen niños menores de 12 años sufren algún nivel de inseguridad alimentaria. Y entonces, como acá ven, los niños no van a poder aprovechar todos los beneficios de la escolarización si tienen hambre o si están sufriendo de algún tipo de deficiencia. ¿Y por qué son tan importantes los niños? ¿Y por qué la niñez es un periodo tan importante? Bueno, las nutricionistas, los médicos, el Ministerio de Salud últimamente, creo que fue el año pasado que sacaron como el protocolo de alimentación para los primeros 1000 días. Hacemos mucho hincapié en la importancia que tiene la nutrición durante estos primeros días de vida y durante la infancia, ¿ok? Durante los primeros 1000 días, porque tenemos desde que está la gestación, ¿verdad? El niño se está formando y si tenemos una deficiencia de nutrientes, los niños pueden venir con problemas de desarrollo, pueden venir con ya enfermedades porque no se formaron bien ciertos órganos, pueden venir con deficiencias, ¿verdad? Que comprometan la salud del niño. Entonces, lo que buscamos durante esos primeros días de vida es de que darles todos los nutrientes necesarios para que se desarrolle el cerebro, para que se desarrolle el pulmón, los pulmones, todo el resto de los órganos, para que los niños puedan crecer y que el cuerpo vaya generando esa curva de crecimiento necesaria para que los niños crezcan adecuadamente y gocen de buena salud cuando sean mayores. ¿Y por qué decimos de que no van a obtener y aprovechar los beneficios de la escolarización? Porque ya si nos enfocamos mucho en lo que sería el desarrollo del cerebro, hay ciertos nutrientes que son esenciales para que nuestro cerebro se desarrolle de forma adecuada. Y si nosotros tenemos una dieta
pobre en nutrientes en general, ese cerebro no va a alcanzar su máximo potencial. Entonces, por más de que yo les ponga a la disposición las mejores escuelas, la mejor educación, ya van a tener una brecha de aprendizaje, puesto que su cerebro no se va a estar desarrollando de la mejor manera y no va a poder aprovechar todos esos beneficios que le estamos dando ya en materia de educación. Ahora, si nos vamos con la parte de los trabajadores, y aquí tal vez puede sonar un poco feo, pero nosotros como personas que tenemos un negocio o como una economía que quiere sacar el máximo potencial de sus trabajadores y de sus recursos, si tenemos personas que están constantemente cansadas, que tienen enfermedades crónicas, yo voy a tener mayores pérdidas también, porque si tengo personas que pasan enfermas, voy a tener que pagar más en incapacidades, voy a tener que pagar más porque además de que incapacite una persona, voy a tener que llegar y buscar reemplazos. También a nivel del país vamos a tener que comprar más medicinas, vamos a tener que hacer más intervenciones quirúrgicas, vamos a tener que dar tratamientos crónicos, que son tratamientos de por vida que generan un gasto adicional en salud para lo que sería no solamente las familias, sino también al país, todo lo que sería el área de salud y demás. Entonces, la nutrición realmente acá empieza a cobrar un poco más sentido en su importancia, no solamente desde la parte de estética, ¿verdad? De que la nutrición es la que nos ayuda o voy a donde una nutricionista para bajar de peso y verme fit o para aumentar masa muscular o porque soy un atleta de endurance, entonces voy a hacer una carrera de, no sé, 150 kilómetros en bici y necesito ayuda. Entonces, se saca la nutrición desde esa concepción eh, clínica, ¿verdad? Pero más enfocada a la parte estética del rendimiento deportivo y lo empezamos a situar como el centro de cómo aprovechar la escolarización, cómo sacar el mejor provecho para que los trabajadores cumplan y alcancen su mayor potencial. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos datos? Lo primero que podemos hacer es identificar las poblaciones en riesgo y que están afectadas, ya sea a nivel país, a nivel regional, si tengo un programa de ayuda social, lo puedo hacer también a nivel de mi compañía. Aprovechar, después, nutritivo y cales. Vivimos en un país tropical que tenemos un potencial increíble en cuanto a variedad de alimentos y realmente no lo estamos aprovechando. Fortalecer y reestructurar programas de ayuda económica y alimentaria. Entonces, repensar un poco cómo estamos haciendo esos programas, dónde estamos destinando los fondos y si realmente los estamos canalizando de la forma adecuada. Y enfocar ayudas a poblaciones vulnerables. Entonces, ya vimos un poco cuáles son las poblaciones más vulnerables a nivel país, pero también lo podemos hacer a nivel de nuestras compañías, de nuestras organizaciones, de nuestros públicos meta que se están viendo beneficiados de las distintas ayudas y programas. Y ahora, aterrizándolo un poco más en nuestros enfoques de acción. Bueno, entonces con toda esta información que suena súper romántica y que algunos de ustedes tal vez pensará como, bueno, esto es algo que tiene que ver más con políticas públicas, qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo los grandes jerarcas en torno a la seguridad alimentaria y nutricional, pues nosotros como individuos, como personas que estamos liderando y organizando estrategias de responsabilidad social, que estamos creando programas que ayuden a poblaciones vulnerables, programas enfocados en sacar a las personas de la línea de pobreza o que queremos dar educación financiera, etcétera. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro pequeño campo de acción? Puede ser pequeño, mediano o grande. Bueno, en la parte económica, en materia económica, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo aseguramos que nuestros colaboradores tengan recursos suficientes para acceder a los alimentos? ¿Y cómo estoy destinando yo a nivel interno mis ayudas en materia económica? ¿Ok? En la parte social y de salud, ¿qué padecimientos de salud están teniendo mis colaboradores o mi público meta? ¿Qué tanto conocen esas personas sobre el impacto que tiene la alimentación en su salud? Eso es un gran tema, inclusive también se lo lanzo a ustedes. Ustedes si tienen algún problema de salud, ¿conocen cuáles son las implicaciones que tiene la alimentación en ese padecimiento? ¿Y cómo es la alimentación de los niños y adultos mayores en las familias que estamos ayudando? Y en la parte ambiental, que no podemos dejar de lado la parte ambiental, porque recuerden que la seguridad alimentaria y nutricional, la idea es que sea sostenible a largo plazo. Entonces, para que logre ser sostenible a largo plazo, yo tengo que cuidar el ambiente, que es al final de cuentas el que nos da todos los alimentos y todos los recursos para poder vivir.
Entonces, ¿cómo fomentamos prácticas y conocimientos que promuevan patrones de consumo sostenibles a largo plazo? Esos patrones de consumo, ¿cómo hago yo para que sean sostenibles? ¿Y cómo sacamos el mayor provecho de los recursos que tenemos actualmente? Entonces, aquí yo les saqué algunas ideas por los diferentes enfoques en la materia económica. Lo mínimo que podemos hacer es asegurar que nuestros colaboradores tengan salarios justos, ¿ok? Que tengan un buen salario, sea adecuado, que al menos cumpla con los requerimientos mínimos de ley y que sea acorde a a las tareas que están ejecutando. Educación financiera, lo que sería la creación de presupuestos. ¿Cómo les ayudo yo a estas personas a que destinen y saquen el mejor provecho de este recurso económico? Y que puedan entender un poco cuánto deberían gastar en alimentación, en educación, en servicios básicos, etc. Ahora, si nosotros contamos con subsidios dentro de la empresa o dentro del programa que dirigimos, podemos hacer ajustes, como alimentación en comedores empresariales que sean nutritivos y variados. Y siempre tomando en cuenta de que yo no, de que tengo que hacer distinciones. Por ejemplo, para la empresa para la que yo le doy asesorías, tenemos un comedor en en el edificio corporativo, que básicamente serían los trabajos que pasan sentados todo el día, que realmente es un trabajo más de computadora, ¿verdad? Y además también tenemos comedores en las plantas de producción, donde tenemos colaboradores que pasan de pie todo el día o inclusive que están moviendo cargas pesadas o que son trabajos más físicos. No debería tener la misma alimentación para los dos sectores. ¿Por qué? Porque en un lugar tenemos personas más sedentarias y en otro tenemos personas con un nivel de actividad física mayor. Entonces tenemos que hacer ajustes en ese tipo de subsidios o en ese tipo de alimentación que se le está dando para que sea nutritiva, variada y además ajustada a las necesidades. Si yo brindo algún tipo de ayuda con canastas de alimentos o subsidios, ya sea económicos para que la gente compre alimentos, que al menos ese subsidio contemple la canasta básica, lo mínimo que nosotros podemos hacer y que sea acorde a la realidad de la persona y posibilidades de conservación y preparación. Esto es algo en lo que hay que hacer mucho hincapié porque a veces nos enfocamos y nos quedamos dentro de nuestra burbuja de realidad, porque todos o la mayoría crecimos en una casa donde había una refrigeradora y una cocina, por ejemplo, y teníamos acceso a agua potable. Pero esa realmente no es la realidad de todas las familias. Les mencionaba en estos días a mis compañeras que algunas veces la gente llega y, no sé, va a ayudarle a una familia que está en una condición que se les quemó la casa, una cosa por el estilo, y llegan y les llevan carne, pollo, pescado, o les llevan, por ejemplo, arroz crudo, ¿verdad? Y es una familia que lo perdió todo, que no tiene acceso a agua potable, que no tiene acceso a electricidad, que menos va a tener acceso a una refrigeradora. ¿Cómo esa familia va a sacarle provecho a esa ayuda alimentaria? Si no tienen cómo conservar esos alimentos, se está viendo comprometida la inocuidad, inclusive, porque no sabemos cómo van a guardar el pollito, cómo van a guardar los frijoles, etcétera, y que además ni siquiera tienen los medios para preparar esos alimentos. Entonces tenemos que hacer también una investigación que vamos a ayudar a cierto grupo de familias. ¿Tienen refrigeradora? ¿Tienen acceso a electricidad? ¿Tienen acceso a agua potable? Para que nosotros así entender y poder construir esa canasta de alimentos o esta guía para que compren alimentos y que se ajuste a esas posibilidades que tienen. Y siempre que esté ajustado a la cultura del lugar. La comida y la alimentación que tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos comparado con Costa Rica es muy diferente. Si nos comparamos con otros continentes, las diferencias van a ser aún mayores, pero dentro de Costa Rica la alimentación es muy diferente si lo vemos inclusive por regiones. La gente en la zona de Guanacaste, en la zona del Pacífico Central o del Caribe, come muy diferente a lo que comemos en la GAM. Inclusive dentro de la misma GAM pueden haber diferencias entre las diferentes provincias. Entonces, tratar de ajustarnos a la cultura del lugar también es sumamente importante. Desde el enfoque de acción social y de salud, bueno, se me olvidó mencionarles acá en el enfoque económico que si bien estamos enfocándonos mucho en que la inseguridad alimentaria nutricional es mayor en los quintiles 1 y 2, eso no quiere decir que en Costa Rica no haya inseguridad alimentaria en los quintiles de mayores ingresos. Sí existe. O sea, tenemos también personas que pueden tener un salario de, no sé, 1.800.000 colones, cosas por el estilo, que están tan endeudados que no tienen para
adquirir lo que serían alimentos, ya que obviamente está compitiendo ese dinero con otras necesidades. Entonces, si bien lo estamos enfocando más en quintil 1 y 2, también tengamos en mente que podemos tener colaboradores o beneficiarios que estén en los quintiles un poco más arriba, pero que también sufran de inseguridad alimentaria. En el enfoque de salud y la parte social, lo más importante va a ser siempre tener un diagnóstico de la población. ¿Cuántos sufren de inseguridad alimentaria? Empezando por ahí. Después, ¿qué padecimientos de salud tienen mayor prevalencia? Tal vez yo me doy cuenta de que la mayoría de gente que tiene inseguridad alimentaria tiene obesidad, o que más bien tienen hipertensión arterial, o que padecen de diabetes, o que ya están sufriendo problemas de artritis, una cosa por el estilo. Y tal vez sea algo que sea una tendencia. Entonces, tratar de identificar esas prevalencias es importante. Y entender, ok, bueno, si me di cuenta que la mayoría de mi población tiene hipertensión, ¿cómo mejora o empeora esa hipertensión por la alimentación que llevan las personas? ¿Mejora? ¿Empeora? Si tengo una buena alimentación o la alimentación no tiene nada que ver con esta enfermedad. Son cosas que tenemos que entender. Y después podemos hacer todo lo que serían campañas de educación por medio de charlas, intervenciones grupales, donde yo le diga a mis colaboradores y los eduque en cómo tener una alimentación balanceada y nutritiva que sea de bajo costo. ¿Cómo hago yo para que la canasta básica sea lo más variada y nutritiva posible? Eso es un tema que se las trae, pero que podemos educar perfectamente a la población en cómo sacarle ese máximo provecho a la canasta básica. Porque, contrario a lo que muchos piensan, comer nutritivo y balanceadamente no tiene por qué ser caro. Que le demos educación a la gente, bueno, entienden su padecimiento y sus consecuencias, porque cuando nosotros damos consulta, a veces nos damos cuenta que tenemos pacientes que tienen 25 años padeciendo diabetes y no saben qué es la diabetes. A ellos uno llega y les pregunta, como, ¿usted entiende qué es diabetes? Y dice, sí, azúcar en sangre. ¿Y eso qué significa? No sé. ¿Y por qué se les sube el azúcar en sangre? No saben. ¿Cómo hacen para controlarla? Tampoco saben. ¿Cómo funcionan sus medicamentos? Tampoco saben. Entonces son personas de que tienen una medicación que no saben para qué funciona, entonces la usan mal. Y que además con un padecimiento que tiene tanto vínculo con la alimentación, tampoco saben cómo controlarla. Entonces, la parte de la educación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo, si tengo una alimentación adecuada según mi enfermedad, yo puedo mejorar em, mejorar mi salud en general, ¿verdad? Mejorar, evitar de que la enfermedad progrese, puedo disminuir gastos por medicación y puedo evitarme consecuencias fatales. O sea, si yo llego y le digo a una persona que tiene diabetes, que si no se cuida su diabetes, dentro de 10 años le podemos amputar un pie o una pierna completa, ella ahí cambia totalmente la percepción, porque ¿qué tal si esta persona es jefa de hogar o jefa de hogar y toda su familia depende únicamente de su ingreso? Y no sé, es una persona que tras de eso trabaja en la parte de distribución, entonces tiene que andar jalando cajas todo el día. Y yo llego y le digo que le va a quitar una pierna, ¿cómo va a trabajar? Entonces, la gente realmente está entendiendo que si no cuida su salud, también está poniendo en riesgo el ingreso de su familia y el bienestar de todos los que dependen de esa persona. Entonces, es muy importante que esta parte de la educación, no solamente de la parte social, sino también de la parte de salud. Y siempre tratar de dar recomendaciones. Cuando vayamos a hacer charlas de educación nutricional, queramos decirle a la gente que tiene que consumir, no sé, ahora que estuvo en lo del COVID, que estaban muchos sacando recomendaciones de qué comer para fortalecer el sistema inmunológico. Bueno, que hagamos esas recomendaciones con productos de bajo costo, pero que tengan un valor nutricional alto. No que se vea como, ay, no, yo quiero tener una buena salud inmunológica, pero tengo que comer salmón y atún y comprar chía y cosas por el estilo y que se ve súper inalcanzable. Entonces, que los que no nos alcanza para comprar salmón no vamos a tener salud inmunológica. No, sí se puede. Nada más pongamos ejemplos de alimentos que sean eh, de un costo menor y más accesibles para nuestra población. Y todo desde la socioeducación, entonces entendiendo un poco cómo la cultura del lugar y cómo las posibilidades que tienen esas personas van a estar influyendo en lo que es la salud, eh, y el acceso a los alimentos, la alimentación y por ende todo lo que tiene que ver con ello. Luego, la parte ambiental, podemos enfocarnos en dar ejemplos y recomendaciones de cómo llevar una alimentación con un bajo impacto ambiental. Porque como les decía anteriormente, de nada nos sirve
que todas las personas tengan acceso a alimentos si esa producción de alimentos y ese sistema alimentario va a hacer que el planeta colapse en 10 años. O sea, no nos funciona. Después, ¿cómo podemos sacar el máximo provecho de los productos de temporada? Más en un país como Costa Rica. Porque estos productos de temporada, primero van a tener un menor costo, porque la producción está a tope, en lo más y mejor. Y además, al ser productos de temporada, tienen un mayor valor nutricional. No es lo mismo que yo me coma una sandía, que está así en mejor pico de su producción, a que me la coma fuera de la temporada, que va a estar toda seca y probablemente no va a tener tantos nutrientes. Después, la disminución del desperdicio. Esto es súper importante porque tenemos familias que están destinando dinero a alimentos y ese dinero les cuesta un montón. Imagínense qué triste que tengan que botar el 30-50% de la comida que están comprando porque se desaprovecha. Entonces, ¿cómo sacamos el mayor provecho de esos alimentos que compramos con los 20, 50, 70 mil colones que teníamos al mes para alimentos? Bueno, ¿cómo los conservamos? De la mejor forma para sacarles el mayor provecho. Si esa señora tiene o ese señor tiene la posibilidad de comprar una lechuga en todo el mes, ¿cómo hago yo para educarle que esa lechuga le rinda todo el mes y no que se le ponga mal a los 2 días? ¿Cómo hacemos para maximizar el rendimiento de los alimentos? Tenemos una familia que lo único que come y puede comprar es arroz, salchichón, papa, cebolla y chile, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una alimentación que está súper baja en fibra. ¿Cómo le doy yo un tip a la señora para que tenga una alimentación un poquitito más alta en fibra? Yo llego y le digo, vea, señora, estas papitas que le costaron tanto, porque realmente le costó mucho dinero poder comprarlas, saquémosle el máximo rendimiento, no le quite la cáscara y así aprovechamos un poco la fibra. Nada más se lava bien y cocínela con todo y cáscara, que son cosas que tal vez son muy sencillas, que no se nos, y que en el día a día uno dice como, ah, sí, si le dejo la cáscara va a tener más fibra. Bueno, en este tipo de familias podemos ayudarles a maximizar ese rendimiento a los alimentos. Em, el uso de productos poco usuales. Hay muchos productos que antes nuestros abuelitos utilizaban, como es el chicasquil, los quelites, la raíz de chayote, otro montón de productos que tienen un valor nutritivo altísimo, que nosotros ya ahorita no estamos utilizando, pero que de alguna u otra forma formaban parte de nuestra alimentación tradicional. Entonces sí podríamos hacer educación y campañas para que la gente también vea que la comida tradicional, que por ejemplo un casado, puede ser completamente nutritivo y balanceado, ¿verdad? Entonces que la gente tampoco vea que, ay no, si yo como casado nunca voy a bajar de peso o nunca voy a tener una buena salud, ¿verdad? Entonces el uso de productos poco usuales es también importante. Como les mencionaba anteriormente, el manejo de desechos también es parte de cuidar al planeta. Un tema importantísimo es la alimentación vegetariana como alternativa de bajo costo y nutritiva. Y aquí no estoy hablando de un bowl de falafel con quinoa o de el hummus, por ejemplo, sino estoy hablando de cómo una familia puede perfectamente tener arroz, frijoles, los vegetales que tenga y un huevo o un pedacito de queso, o si no tienen huevo y queso, o sea, con arroz y frijoles, cómo esa familia puede tener una alimentación nutritiva solamente accediendo a arroz y frijoles o sin proteínas de origen animal. Y es totalmente posible, pero es parte de la educación que tenemos que brindarle a las familias. Y por qué no, todo el tema de alimentación planetaria, para los que les interese, la Comisión Eat Lancet hace como 2, 3 años sacó un informe donde nos hablaban cómo debería ser o cómo sería el ideal de patrón de consumo para que nuestra alimentación cumpla con los límites planetarios y no vayamos a excedernos y podamos tener tierra para muchos años más. Entonces, finalmente, ya para ir aterrizando, ¿cómo puedo empezar? Repensando y analizando el enfoque de mis programas de ayuda social, tanto internos como externos. Conocer la realidad de la población meta. El diagnóstico es súper importante. Yo no puedo atacar lo que no conozco. Teniendo un asesoramiento adecuado según las necesidades de mi programa. Profesionales de finanzas, de trabajo social, de psicología, de nutrición, médicos, adecuando las estrategias según el contexto económico, social, de salud y cultura de la población meta. Yo no puedo pretender evaluar de la misma forma y abordar de la misma forma a mi público de Guanacaste, a mi público de Limón, al de Cartago, porque tienen diferencias culturales importantes. Y siempre recordando que tenemos que abordar los problemas de la manera más integral posible, porque siempre van a ser multicausales.
Yo no puedo atacar el problema de la pobreza solamente desde el recurso económico. Y eso es algo que es muy, muy bonito del IPM, porque también hacemos conciencia de que no solamente es el dinero, la gente no solo necesita plata, puede que necesite educación financiera, puede que necesite educación en temas de salud. Entonces, siempre recordando que todos estos problemas van a ser multicausales o multidimensionales. Y vuelvo a traerme esta frase y hago eco en que la nutrición es el centro del desarrollo sostenible y que va a ser esencial para cumplir en la totalidad la Agenda del 2030. Como les mencionaba anteriormente, solemos ver la nutrición como algo súper estético, como lo que hace la gente para bajar de peso y para verse, las mujeres, porque tras de eso también le ponemos cara de mujer, para verse flacas y entrar en el vestido de baño a final de año para el verano, o para la gente que quiera aumentar de masa muscular. Y no, o sea, la nutrición es mucho más que eso. Si nosotros no tenemos una buena nutrición desde que nacemos, es más, desde que estamos en el vientre materno, ya nuestro potencial como seres humanos se va a ver limitado, ¿verdad? Eh, y se va a ver limitado de que no vamos a crecer lo que teníamos que estar creciendo, de que nuestra salud no va a estar en el mejor, la mejor condición. Entonces, tal vez si teníamos una expectativa de vida de 80, 90 años, ahora vamos a vivir 40 o 30, eh, o que no vamos a poder sacar el mayor provecho de la educación. Entonces, la nutrición va mucho más allá de algo estético. Y por eso quería decirles que el enfoque nutricional siempre debería estar transversalmente en todos los programas que tengamos. ¿Por qué? Bueno, ¿qué podemos hacer desde la nutrición? Hacer diagnósticos nutricionales. ¿Qué problemas de nutrición y de salud tienen mis colaboradores, el público meta al que yo le estoy llegando? ¿Cuáles son esos niveles de inseguridad alimentaria y sus problemáticas socioalimentarias? Si tienen acceso a agua potable o no, si tienen acceso a electricidad, si tienen posibilidad de conservar los alimentos o no, si viven en un lugar donde, no sé, no tienen techo, entonces se meten plagas, entonces ¿cómo hago yo para que esa familia pueda tener alimentos y que no se los coman las plagas, ¿verdad? Todo este tema es súper importante. Creación de estrategias de abordaje, podemos tenerlas desde el nivel individual, en los casos más críticos, podemos también hacer intervenciones grupales, como no sé, si identifique que tengo 20 colaboradores con hipertensión arterial, les doy una charla, les puedo dar seguimientos y charlas grupales de cómo manejar la hipertensión. Y entonces eso también me abarata costos porque no tengo que darle cita uno a uno, sino que en una hora y media abarco a 10 personas o más. Campañas de comunicación, a veces no le sacamos tanto provecho a las campañas de comunicación. Asesoramiento en ayudas alimentarias, donaciones de alimentos, etcétera. ¿Cómo hacemos para que esas donaciones y ayudas no vayan a fomentar el hambre oculta, ¿verdad? O sea, que sean canastas o donaciones que realmente incluyan o que tengan la mayor diversidad de alimentos y que ojalá incluyan todos los nutrientes, aunque sea un poquito, y para que sea un poquito más nutritiva y variada esa alimentación. Creación de menús para comedores institucionales que sean nutritivos, balanceados. Entonces, como si yo estoy dando y tengo un comedor y además le doy un subsidio a mi población para que les salga más barato su alimento, ¿cómo hago para que sean alimentos nutritivos y que vayan de acuerdo a sus necesidades? Y finalmente, asesoramiento en todo lo que sean estrategias de responsabilidad social empresarial, que como les mencionaba, el factor de la nutrición y la salud es sumamente importante. Y acá nada más quiero hacerles un poco de conciencia porque si bien estoy poniéndoles acá que la nutrición es el centro de todo, también tenemos, así como hay doctores que se enfocan solamente en pediatría y hay doctores que son internistas, eh, también hay nutricionistas con especialidades, ¿verdad? Hay nutricionistas que se dedican más a la parte clínica, otras que nos dedicamos más a la industria o a las asesorías en temas de responsabilidad social empresarial, otras que tienen que ver más con la parte de calidad. Entonces, que si se van a asesorar con un profesional en nutrición, ojalá sea una persona que tenga este nivel de conciencia social y que pueda llegar a ustedes a darles información em, desde una perspectiva más integral, ¿verdad? Porque de nada me serviría a mí llegar a decirles a ustedes de que, no sé, que la nutrición es súper importante y ustedes llegan, contratan a una nutricionista o un nutricionista para que les dé una charla a ojalá gente con un nivel de ingresos medios o bajos y que les salga con que tienen que comprar quinoa y comer aguacate todos los días,
cuando es algo sumamente caro, ¿verdad? Entonces, que sean profesionales que les ayuden y que les impartan y les den información que sea realmente aplicable para la población meta, que sea muy aterrizada a las necesidades de esa población, a las posibilidades económicas y sociales también y culturales. Entonces, sí, la parte del asesoramiento y quién nos está asesorando también es muy importante para que estos programas funcionen y que la gente, los beneficiarios también vean la nutrición y la alimentación como algo importante y alcanzable, no como un beneficio de solamente la gente que tiene mucho dinero. Entonces, eso sería todo lo que les traigo por hoy. Muchísimas gracias por la atención. Ahí les queda mi contacto, mi correo y mi teléfono de WhatsApp por si tienen alguna duda, consulta o algo más. Eso sería todo. Valerie, muchísimas gracias por tu presentación. Realmente es súper interesante ver cómo podemos ver este tema de seguridad alimentaria con un enfoque transversal, como bien decías, ¿verdad? También en la parte económica, en la parte social y de salud y, bueno, también en la parte ambiental. Y también los llamo a la reflexión porque con el programa IPME vemos cómo este tema impacta en primera infancia en todos los indicadores de educación en materia de salud y endeudamiento, inclusive desde una manera preventiva. Veo también, Valerie, de tu presentación, me llevo de que podemos hacer una concientización desde nuestras posiciones acerca del tema, capacitando, eso me llamó mucho la atención, desde capacitar podemos comenzar a realizar acciones para nuestras personas trabajadoras y, ¿por qué no?, para que lo lleven también a sus hogares, más en este tiempo de que muchos estamos en teletrabajo, bueno, también cómo podemos hacer para que esto funcione con el teletrabajo. Ujú. No, claro, sí. Inclusive desde la parte de ahora que mencionas el teletrabajo, también se las trae montones, porque tal vez la gente antes cuando iba a la oficina tenía la posibilidad de acceder a ese beneficio económico y ahora con el teletrabajo tal vez no. Entonces, también es súper importante ver las posibilidades, entender cuál es la realidad e ir moldeando esos cambios en nuestros programas según estas cosas, porque hace 3 años no pensábamos que íbamos a estar todos de teletrabajo y ahora, bueno, nuestra realidad cambió totalmente. Entonces sí, sí es importante estar haciendo como un update cada cierto tiempo según las, cómo va cambiando la sociedad y las necesidades de la población. Claro, claro. Vamos a abrir un espacio de preguntas, nos quedan un par de minutos. Tengo aquí nada más en el chat una pregunta si les vamos a compartir la presentación. Sí, vamos a compartir el video de este evento, igual lo pueden ver en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Y aquí también les dejamos algunas referencias de toda la información que nos presentó Valerie el día de hoy. Si no hay más preguntas, Valerie, agradecerte nuevamente. Fue un evento bastante provechoso, con mucha información, con muchos aprendizajes y también buenas prácticas que desde hoy podemos aplicar en nuestras organizaciones. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos en un próximo evento. Que tengan un buen día.